8 de la mañana, 17 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo estás? Buen día, Ari Lijalad. ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? Bien, por teléfono hoy. Sí, está bien, estás con reuniones, está muy bien. Sí, con cuestiones del banco. ¿Mucho laburo ahí en el Banco Nación? Sí, pero cosas muy interesantes. Muy bien. Realmente. Ya nos hubo contarás. cosas que te estuve contando. Sí, pero todavía no podemos anticipar. No, todavía no. Muy bien. Bueno, Juli, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, un par de cosas que tienen que ver con las reservas internacionales del Banco Central. De hecho, ayer miraba que salían algunas notas en portales gráficos sobre lo bien que le está yendo y a la recuperación de reservas. Uh-huh. Y la vinculación de eso con el agro y la cosecha. Alfredo Zayat escribió una muy buena nota el domingo que compartió nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que son datos para no dejar pasar. De hecho, Roberto Navarro en el Destape ha escrito también notas sobre el margen bruto del agro y la mejora, incluso Uh-huh. en pandemia el año pasado. Eso se consolidó en el 2021. Sí. Vamos a repasar. Las reservas vienen muy bien. Cuando cualquiera conversa con Miguel Pez, el presidente del Banco Central, es uno de los datos que resalta como positivos. Argentina está logrando tener 9.200 millones de dólares de reservas netas, o sea, el típico cálculo que te hace siempre TN, que Sí. te descuenta todo y te dice, no, te queda nada, te quedan negativas. Bueno, da positivas 9.200 millones de dólares, es decir, son las disponibles y viene aumentando mes a mes esa cantidad. Solamente en 2021 aumentaron las netas, que es como lo que importa en serio, 3.700 millones de dólares. Y esto es básicamente por una política de compras. Vos podrías tener una liquidación récord de cosecha, como fue la de los primeros 6 meses de, escucha este dato, 16.000 millones de dólares, pero podrías tener ausencia o no podrías tener control de cambios y al mismo tiempo una política en donde el Banco Central no compra, básicamente Macri, porque a Macri, a nosotros nos liquidaron 16.000 millones de dólares en el primer semestre, sí, pero a Macri le hicieron un desembolso, podríamos decir, similar, de unos 15.000 millones de dólares en el 22 de junio de 2018, sí. Y sin embargo, nada de eso fue a reservas. Bueno, una parte sí, pero luego se fue cayendo, fue automáticamente a computar reservas, pero luego fue cayendo, y acá tenés liquidación que lo que hace es ir a reservas. Esta lógica, que yo la he explicado algunas veces, me parece importante, porque a veces suele haber una confusión entre liquidación de cosecha, ingreso de dólares, y si esos ingresos de dólares pasan a ser parte del Banco Central o no. Uh-huh. Que sean parte del Banco Central es una política. Acá hay una política, entonces hay más reservas netas y eso te permite tener otra espalda. ¿Para qué? Y para el proceso electoral que se viene y para defender el tipo de cambio. El Banco Central necesita dólares para defender el tipo de cambio, que es, podemos decir, una de sus principales políticas, aunque los liberales digan que en realidad la política del Banco Central es cuidar la inflación, que por cierto nunca lo hacen cuando llegan al gobierno, pero ellos dicen que es eso. Y en general nosotros decimos, no, bueno, acá hay un respaldo al tipo de cambio. Claro. Acá hay una necesidad de fijar un tipo de cambio. Ahí me parece que hay una relación relevante. Ahora, ¿por qué hay 16.000 millones de dólares de liquidación de cosecha? Bueno, por lo que precisamente mencioné que contó Zayat, que me parece relevante mencionar los 3 factores por los cuales hoy el agro fundamentalmente, estamos hablando, cuando digo agro, y siempre para no replicar muchos de los errores que hubo allá en el conflicto de 2008, estamos hablando de la zona núcleo, estamos hablando de los cultivos más rentables, particularmente uno habla de soja, de maíz y de trigo. En este caso en particular, el que le está yendo muy bien en 2021 es al maíz, que está teniendo muy buenos rindes, eso ya es... Rinde récord. Rinde récord, exactamente, es una particularidad, podemos decir, que nos excede a todos y a todas. O sea, excede en algún punto, digamos, es también la naturaleza, la combinación de las lluvias, obviamente la tecnología que tiene el agro, que ha invertido en tecnología, pero no es particularmente algo que se lo pueda, ¿cómo decir?, arrogar a alguien, digamos, los rindes tan altos que hay. Luego hay una combinación con los precios internacionales de los commodities, que ya los hemos mencionado. El maíz ha crecido en su valor más de 100% de un año a otro, en
precio internacional, y a eso se le agrega algo que es una paradoja, porque lo venimos planteando, que es que el tipo de cambio real no solo no está apreciado, sino que está más depreciado que en el conflicto internacional del 2008. Es decir, tienen un tipo de cambio real más competitivo que en aquel entonces. Por ende, no solo no tienen sentido las algunas críticas o algunas miradas negativas sobre el tipo de cambio y cómo debería devaluarse todavía más, sino que el tipo de cambio así de competitivo está explicando el elevado nivel de dólares que fueron liquidando, pero también está explicando que el Banco Central se puede apropiar de eso. Bien. Igual una aclaración, el tipo de cambio devaluado fundamentalmente al que beneficia es al exportador, es decir, al Banco Central, lo que le permite mejorar su cantidad de divisas a comprar es el precio internacional. Ahora, que el tipo de cambio esté más devaluado o no, beneficia al productor porque es el que lo convierte en pesos. Bien. Bueno, me quedaba con estas ganas, Ari, de poder explicar esto, porque me parece que... Sí, claro. Que bueno, lo último, el último factor, las retenciones, que al día de hoy sigue siendo el caballito de batalla, estaban a 25%. Yo leía una nota ayer a la noche, Bichos de Campo corrige las notas de página 12 y dice que en realidad las retenciones estaban a 26% en 2008. Bueno, perfecto, estaban entonces a 26% en 2008 y ahora están a 12% las del maíz, las retenciones, los derechos de exportación al maíz. Por ende, hoy todavía seguimos retrasados respecto de los derechos de exportación que se cobraban en aquel entonces, y hoy hay mejor rinde y hay mejores precios internacionales o precios internacionales llegando al mismo nivel, es decir, subiendo muy fuerte. Bueno, evidentemente hay una ganancia que es extraordinaria respecto de la historia reciente en Argentina, en un contexto de pandemia. Entonces yo te lo vinculo con el lado de los dólares, te digo fantástico, liquidaron la cosecha, el Banco Central se está apropiando de más dólares, todo muy lindo. Ahora, no tocamos las retenciones y, por cierto, déjame agregar una cosa importante, el maíz, que es uno de los insumos básicos del feedlot en la cadena de la carne, sigue generando distorsiones en ese último eslabón, que es el feedlot, porque es finalmente el precio de referencia para fijar el valor del ganado en pie. Claro. Entonces, claro, ese maíz que le está yendo muy bien te genera distorsiones en otras cadenas porque no estamos pudiendo disociar el precio. Y con esto, vinculando todo con todo, como diría Cristina, todo tiene que ver con todo, la carne volvió a aumentar un 7% según el IPCBA en junio. Sí. Bueno, ahí hay un dato muy relevante. Pero además, cuando uno mira el precio del novillito, que es el precio del kilo vivo, como se le llama, fue bajando a lo largo del mes de junio. Es decir, esa limitación a la exportación evidentemente ha tenido un impacto, no de manera significativa, pero ha tenido un impacto en el precio del kilo vivo. Bien. Acá tengo unos datos anotados, estaba a 198 y ahora está a 171 pesos. Te estoy hablando del novillito de 461 kilos. Perdón, al principio de junio y a fin de junio. Sí. Es decir, cayó un 14%. Y, sin embargo, te aumentó el precio de la carne, según el IPCBA, un 7%. Esa disociación, evidentemente, tiene que ver con, ya lo hemos dicho, una estrategia especulativa, pero también con lo que significa utilizar al maíz como valor de referencia. Totalmente. Bien, Juli, ¿hablamos el jueves? Sí, hablemos el jueves. Dale. Abrazo grande, cuídate. Beso grande. Julia Estrada en Habrá Consecuencias.